Recuperar la capacidad de dialogar y de lograr acuerdos creo que es el principal desafío que enfrenta nuestro país en este proceso constitucional. Estamos frente a un proceso histórico que debe tener como resultado una constitución que nos una a todos. Y como no tengo ninguna duda que todos queremos de una u otra forma reformar esta constitución para tener una carta magna moderna, actualizada, que nos represente a todos, debemos, insisto, tener esta capacidad de dialogar y de lograr acuerdos. Yo estoy convencida que Chile necesita una constitución moderna, actualizada, que avance y define una hoja de ruta de nuestro país sin que la mitad del país le ponga el pie encima al otro. Y creo que estamos en el momento de iniciar una discusión porque durante mucho tiempo nos negamos a ello. Y creo que con pragmatismo hay que entender también que si bien todos queremos reformar una constitución, nunca una constitución parte de cero, siempre recoge gran parte de la constitución anterior, de la que está vigente. Esto hoy día no lo podemos hacer desde el Congreso. En el Congreso sin duda que se puede seguir avanzando en reformas como las que se han ido haciendo durante este tiempo, pero si queremos que sea con participación ciudadana, si queremos entrar en el fondo del asunto, tenemos que también iniciar un proceso constituyente del cual yo quiero ser parte, votando por el apruebo y además de eso poniendo las ideas sobre el debate y la discusión que tenemos que iniciar. Creo que no podemos hacer creer que rechazando vamos a avanzar con reformas cuando no tenemos ni siquiera mayoría en el Congreso. Para poder avanzar en normas que aseguren la equidad de género en una próxima Carta Constitucional, lo mínimo que debíamos asegurar era que el órgano que va a debatir, que va a discutir y que va a aprobar estas normas estuviera compuesto mitad por hombres y mitad por mujeres. Por eso aprobé la paridad y la empujé con plena convicción de que todo sistema electoral tiene correcciones. Recordemos que el sistema binominal lo que buscaba era fortalecer dos grandes bloques, que el sistema proporcional buscaba y busca, porque todavía se eligen así los parlamentarios, ver representada la mayor cantidad de fuerzas políticas en el Congreso. Lo que busca este sistema electoral que va a elegir a los próximos convencionales es que esté compuesto este órgano mitad por hombres y mitad por mujeres. Es decir, en los tres sistemas que he puesto de ejemplo, algunas veces las segundas mayorías se quedan en su casa en desmedro de las terceras mayorías. Quiero una constitución donde existe una real equidad entre hombres y mujeres en materia de regímenes matrimoniales, en materia, por ejemplo, de remuneraciones, en materia de acceso, en definitiva, a las garantías constitucionales y creo que eso lo podemos lograr en una próxima constitución. Yo nunca le he tenido mucha fe a la oposición. Desde que asumimos el gobierno hemos visto actitudes obstruccionistas que han ido incluso desde la acusación constitucional al ex ministro de Interior, al presidente que se salvó por 6 o 7 votos y que desde que firmaron el acuerdo la madrugada del 15 de noviembre han sido incapaces de cumplir un acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Pero eso no puede ser motivo para que nosotros no seamos capaces de avanzar, de encontrar ideas comunes dentro de nuestro sector y por supuesto de hablarle con claridad a los chilenos para poder enfrentar un plebiscito de entrada y por qué no decirlo también uno de salida desde ya respecto a cuáles son esas reformas que queremos impulsar. Por eso creo que la crisis sanitaria que estamos viviendo, esta pandemia, el COVID-19, no va a servir para poder tener una oposición que empiece a pensar en algún minuto por el país, sino que al contrario, van a pensar siempre en poder ganar el próximo gobierno, aunque eso signifique perder la oportunidad de lograr acuerdos y tener una constitución moderna y actualizada. Debemos tener una constitución moderna, una constitución actualizada, por lo tanto que establezca derechos que no eran discutidos en la década del 70 o del 80, por ejemplo los derechos digitales. Tenemos que también establecer de una vez por todas el orden público como una garantía constitucional y sin duda poner el foco en aquellas garantías que hoy día, si bien están establecidas, no son ejecutables, como por ejemplo vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo también que es relevante entrar en la discusión de un nuevo régimen presidencial, un semipresidencialismo, al menos esa es la propuesta nuestra desde Renovación Nacional. Hoy día en nuestro país hay un régimen presidencial que es muy exacerbado y que creo es uno de los grandes motivos por lo que no hemos logrado desarrollar nuestras regiones y tenemos también a Santiago, la capital, agobiada. Por eso es prudente que avancemos en esta discusión, que sea uno de los temas que quede incorporado eventualmente en este nuevo texto constitucional y tantos otros que nos permitan tener una sociedad más igualitaria, más equitativa y sin discriminación.
discusión la participación de los independientes en una papeleta o en las futuras convenciones constitucionales. Al contrario, la gran discusión fue que cuántas firmas tenían que reunir, pero sin duda se avanzó en esta línea en darle participación a los independientes para poder ir despejando todos los argumentos o situaciones que el día de mañana podrían utilizarse en contra de un texto final. Porque no se le dio espacio a los independientes, no es una constitución que nos represente a todos, por ejemplo, al contrario, sino que se les dio espacio, como se les da espacio en el resto de las elecciones que hoy día se realizan en nuestro país. Renovación Nacional hay parlamentarios, autoridades del partido, militantes en general que están por el rechazo y otros que están por el apruebo, pero todos hemos tomado la decisión de empujar una convención constitucional mixta. A nuestro juicio, este órgano nos va a permitir dar mayor garantía respecto al trabajo que se realice. Hay experiencia, por supuesto, que se va a poner a disposición y sin duda un conocimiento de cómo funciona el Parlamento. Creemos además que así como las personas elegidas democráticamente para este efecto van a quedar limitadas en no poder postularse un cargo dentro de un año de elección popular, los parlamentarios solo pueden ir a su reelección. ¿Y por qué marco este punto? Porque si no damos esa facilidad, entendiendo que solo se tienen que desempeñar en la Convención Constitucional y por lo tanto dejar de lado el trabajo legislativo y distrital, territorial, no vamos a tener parlamentarios dispuestos para poder cumplir y ejecutar la Convención Constitucional mixta. Así que por nuestra parte, y desde ya, frente a un nuevo plebiscito, hacemos un llamado a marcar por esta opción, por una Convención Constitucional mixta. Nuestra actual Constitución, sin duda que establece un determinado modelo económico y desde ya quiero decir que gracias a este modelo el país se ha desarrollado, ha crecido, ha derrotado la pobreza y le ha dado más oportunidades a todos los chilenos. Tenemos un mejor país hoy que lo que teníamos en la década del 70 y del 80 sin duda. Pero también, entendiendo que vamos a discutir una carta de navegación para el futuro del país, es que tenemos que abrirnos a inyectarle más solidaridad, sin miedo. Cuando decimos que los privados son los que tienen que desarrollar las actividades y el Estado en subsidio, nos encontramos sobre todo en regiones con algunas veces donde el privado no le interesa desarrollar esas actividades porque no les es rentable y es allí donde el Estado no puede quedar ausente, por ejemplo. Por eso tenemos que abrirnos a poder discutir nuestro modelo económico, pero con mayor solidaridad, sin abuso y menos con impunidad.